Bienvenidos a Verde y Claro, el podcast del Centro de Calidad Ambiental. Como su host, Mayra Cano. Y el día de hoy tenemos una invitada extremadamente importante y especial. Marcela Nájera, abogada con especialidad en Derecho Ambiental. Y ella nos hará el favor de presentarse. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Primero que todo, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por abrir este espacio para hablar de un tema que es siempre interesante hablar del medio ambiente. Como dices, soy Marcela Nájera, Marcela Adriana Nájera, soy abogada de profesión, hice una maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental y he procurado dedicarme al medio ambiente. Desde que salí prácticamente de la maestría he estado trabajando en cuestiones del medio ambiente y la verdad siempre es un reto, pero me encanta trabajar para esto. ¿Y cómo se aplica el derecho ambiental en el área industrial, empresarial? La verdad es fundamental. Siempre debió de haber sido así, sin embargo no se le daba la importancia. ¿Por qué? Porque hubo un momento histórico donde nos dedicamos a sacar a la gente de la hambruna, a trabajar, a prosperar. Sin embargo, se dejó de lado los residuales que se generaban. Ahora el derecho ambiental cada vez está más estricto, está poniendo las reglas más claras para evitar precisamente esos residuales que generaron grandes impactos ambientales. Desafortunadamente, tras cada accidente grave a nivel del mundo, esto fue generando un tratado, algo que fuera apretando un poco más en cintura, poniendo en cintura a las empresas para que trabajaran de manera pues más respetable con el medio ambiente, porque finalmente no es el medio ambiente solamente, o sea, el medio ambiente es salud, es dispersión, trae muchos beneficios. Entonces la industria está unida. ¿Por qué? Porque está en un sitio donde tiene que operar y tiene que respetar lo que está alrededor. En ese sentido, ¿cómo la normativa puede ser un aliado para las empresas en lugar de ser como un lastre que tienen que cumplir solamente para pues, no incurrir en alguna sanción administrativa o inclusive, no sé si penal? Qué bueno que lo llamas. Me gusta cómo formula la pregunta porque es aliado. Normalmente, culturalmente lo vemos como, efectivamente, las normas, ay, qué cansancio, no las debo de cumplir. Y efectivamente son un aliado. ¿Por qué? Porque las normas son hechas por personas que estandarizaron alguna conducta y la volvieron regla. Y muchas veces se nos olvida eso. O sea, para generar una ley hubo ya un consenso de muchas opiniones, muchas buenas prácticas, etcétera, para que llegara a eso, y mucha gente se le pone resistencia. Pero efectivamente es un aliado. ¿Por qué? Porque la ley establece los mínimos que hay que cumplir. Oye, separa los residuos, es un mínimo. Ya si lo quieres tú separar en 80 tipos de residuos, adelante, pero ya te está marcando ciertas conductas a realizar. Entonces, haciendo ese cumplimiento, vas garantizando primero que tu actividad pues está haciendo lo que debe de ser, y no nomás porque lo piensas tú o porque lo piensa el país, cierto sector, no, porque ya se pensó esa legislación para que todos llegáramos a un objetivo. Toda legislación trae parte inicial es a quién le aplica, y segundo, punto número 2, a quién o cuáles son los objetivos. Y para cumplir esos objetivos se desarrolla toda la ley. Entonces, si tú cumples con la ley, pues vas cumpliendo esos objetivos que se pide para que un país tenga procuración de recursos naturales, bueno, hablando de medio ambiente, ¿no? Un mejor ambiente, todo eso. Entonces, es un aliado. ¿Por qué? Porque cumples con la ley, cumples con los menos requisitos, que esto, por ende, desencadena que tengas los menores impactos ambientales a tu alrededor. Por eso es importante que las empresas trabajen a la ley, que la cumplan. ¿Por qué? Porque ya alguien lo pensó, y la manera en hacerlo es seguir esos 20 pasos que te dice la ley para llegar a esos objetivos. Hablando del cumplimiento ambiental y de tratar de alinearse a la legislación, hay una figura muy interesante que es la figura del auditor, de la inspección ambiental. Y por tu antecedente, por tu currículum, sé que trabajaste en ese rubro. ¿Qué tan importante es el papel de los inspectores ambientales para este cumplimiento? Para mí es básico, porque hay una máxima, ¿no? Lo que no se mide, no se controla. Y precisamente con esta máxima hace la ley, bueno, tengo que de alguna manera controlar lo que dije que hay que hacer, ¿verdad? Porque no es uno María Teresa de Calcuta de, ay, bueno, todo el mundo se porta bien, ¿no? Estos instrumentos, la inspección es un instrumento
La ley tiene ciertos instrumentos para cumplir con los objetivos que te señalaba ahorita. Y este es un instrumento, la inspección es ir a verificar que efectivamente los obligados, los sujetos obligados, que son empresas y diferentes actividades, cumplan con la ley. La inspección es la prueba, es ir a checar que la empresa cumpla con esto. A la auditoría, si bien nacen propiamente de una inspección, pero son como dos ramas. Hay la manera coercitiva, que es por el poder del Estado, va y verifica. El látigo de la ley. El látigo, exactamente, ¿no? Voy y checo y hay de ti donde no la cumplas. Y esa es la manera de una inspección o una verificación. Una inspección va y te revisa todo lo que tu paquete de obligaciones que vienen en la ley, van y te revisan. Normalmente una verificación te di esta licencia, voy a ir a verificar que cumplas con ese tema de la licencia. Ya el tema de la auditoría, si bien también es una revisión, en las auditorías es de manera en general voluntaria. Una auditoría, esa es la gran diferencia. Una es porque lo dice la ley y otra es voluntaria. Eso es básico. Las auditorías, yo levanto la mano y me quiero auditar. Entonces, se empieza a hacer, la auditoría es un examen metodológico en el cual se revisan todos los procesos y sus impactos, se hace un plan de acción y se va verificando. ¿Para qué? Para obtener, muchos de ellos buscan una certificación. Pero es como tipo industria limpia, los ISOs. Sí, exactamente. Gobierno federal, pues desde hace años tiene su programa de auditoría ambiental, una subprocuraduría donde hizo eso. Hay de manera privada, por así decirlo, que son los ISO, los OSHAs y muchas certificaciones que existen, pero esas son voluntarias. Ahí el gobierno no se va a meter a estas auditorías, salvo las de Profepa. ¿Por qué? Porque es una buena práctica que está haciendo la empresa, porque es de manera voluntaria. Después podemos hablar ya muy a los asegúnes, ¿verdad? Que tiene cada una. Pero finalmente lo que quiero decir es que estos dos son instrumentos que se tienen para verificar la conducta de algo. Para mí debe de ser básico. No puedes estar dando permisos sin ir a verificar. ¿Por qué? Porque pues, lo del común es que llegan, sacan un permiso y lo guardan donde mejor lo puedan esconder y no le dan seguimiento. Entonces, aquí, este tipo de herramientas que da la ley son vitales para ver efectivamente qué tanto vamos creciendo en sustentabilidad, en sostenibilidad, como le llaman, en desempeños. Es la base para mí y a mí me encanta esa área. ¿Por qué? Porque para uno, conociendo muchos procesos y viendo si se cumple o no se cumple. Y en tu experiencia, ¿cómo fue este acercamiento hacia las empresas desde lo legislativo, como en tu puesto que trabajabas en Profepa? Ahí en Profepa yo estaba dentro del área se llama la subdelegación, como yo estaba en el estado de Veracruz, yo trabajé ahí como inspectora en el área de auditoría ambiental. Fue precisamente la parte voluntaria y es un área muy enriquecedora. La verdad, yo era la única abogada tal cual en el área de la subdelegación ambiental y es un área que te permite conocer muchos procesos. Yo viajaba mucho ahí en Profepa, es una escuelota. Entonces viajabas mucho y con esos muchos procesos y vas viendo efectivamente qué se puede hacer, qué no se puede hacer para dar cumplimiento a la ley. Las empresas, como este programa ya tiene un poco de tiempo, unos 10 años de cuando yo inicié, ya las empresas como que ya estaban más adecuadas a ir a certificándose para obtener un certificado y ver los beneficios que se tienen con el certificado, ¿verdad? Pero esto para las empresas pues ya están acostumbrados y sí vamos hablando de las que les gusta actuar conforme a ley, están completamente de acuerdo que se hagan las cosas como debe ser con esas verificaciones. ¿Y cuáles son los principales errores en los que incurren las empresas? Las empresas, bueno, tenemos la de que primero no cumplen con las autorizaciones, no tienen, les gusta operar y no sacar autorizaciones. Por la libre. Sí, por la libre, siempre yo les digo, aplican la de la vida es un riesgo. Opera, tú ponte a trabajar y ya si nos cae alguien, pues ya, el que tenga ya veremos vivir, que no Exactamente, ese es el número 1. 2, que no gestionen bien sus residuales. Es decir, residuos, no, pues ve y tíralo, o no, dile al de municipio que pase cuando tienes ciertos residuos que se tienen que tratar de manera diferente. Oye,
quemar, tenemos que calentar una caldera, tú aviéntale lo que se pueda contarle que sea para que funcione como combustible. Y empiezan con ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque están interesados mucho en, yo hago hojas de papel, saco mi hoja de papel y no me importa todo lo demás, el proceso. Y no, aquí al contrario es redirigir la mirada, a ver qué estás haciendo para que tu hoja de papel salga. Otro reto, ese era el segundo reto. El tercer reto que tienen muchas veces, la cantidad de legislación que les aplica. Okay. Es una legislación importante para una actividad. Como tenemos legislación que regula cuestiones en tema federal, estatal y municipal. Y sí hay mucho desconocimiento. ¿Por qué? Porque resulta que me aplicaba en este tema federal, pero el municipio me aplicaba esto. Entonces, hay tanta carga regulatoria que se desconoce, o a veces se conoce pero no se aplica. Ese es uno de los retos importantes, que no hay mucha carga. Y aparte, si hablamos de una multinacional, pues es diferente la carga, si bien son similares, pero finalmente hay diferencias, ¿no? No es lo mismo a veces Sonora que Chihuahua. Ahora vayámonos a Sonora, Detroit, o allá en Europa, cada una tiene. Entonces, el corporativo internacional tiene que estar viendo cuáles son las disposiciones en todos lados para poder dar cumplimiento. Se habla que podrían ser alrededor de 500,000 obligaciones que tendría esa empresa en una multinacional, de todos los requisitos ambientales que se tienen. Por eso es uno de los retos importantes. ¿Y quién es la figura en la empresa encargada de darle gestión a todo este cumplimiento normativo? ¿El EHS, la persona de seguridad e higiene? ¿Quién es el...? Para mí son dos figuras muy importantes. Sí. El día a día es el ingeniero ambiental. Él es el que efectivamente gestiona y que hace los recorridos, el que tiene que estar verificando que lo que dice el papel tiene que ser lo que, como te opera la empresa. Él es el, por así decirlo, el primer frente. Pero para mí también es el dueño o es el gerente de la planta. Tiene que estar informado de lo que está pasando en esa área. Normalmente se ven como dos áreas apartes. Al pobre ingeniero ambiental, ahí con su presupuesto de 100 cacahuates y con eso que la arme todo el año. Y no, exactamente, no. O sea, el tomador de decisiones, esta es un área vital para él. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. El no cumplir con la legislación ambiental trae consecuencias muy fuertes. En casos de incumplimientos ilegales. Y incluso penales. Ya el Código Penal, tanto federal como estatal, ya estableció unos ciertos delitos por la gestión ambiental. Entonces, tienen que saber ellos muy bien, estas dos personas tienen que llevar a cabo eso, tienen que tener conocimientos básicos, o por lo menos entender que le venga a decir el ingeniero ambiental es importante. Y no es para, después lo hablamos, no, tienen que tomar decisiones. Y en tu experiencia, en tanto conocimiento, ¿cuál es el panorama que tienen los ingenieros ambientales, al menos en Chihuahua, el conocimiento que tienen de la legislación? ¿Es vasto? ¿Es regular? ¿Anda en números rojos? ¿Cómo es tu perspectiva? Podríamos irnos por sector. Por ejemplo, la industria manufacturera ya se ha ido especializando. Ya tienen, por lo menos digo yo, tienen un área ambiental. Ya incluso hay unos que tienen hasta los auxiliares, ya son 2, 3 ingenieros, iba a decir abogados, no, pero son ingenieros. Y eso, cuando yo estuve ahí en gobierno como jefa de inspección ambiental, me tocó como que un antes y un después. Yo lo sentía así. Cuando empezamos las inspecciones en la industria manufacturera, era pues sí, tenían a alguien, pero a veces me decía la otra vez un inspector, ¿se acuerdan? Y cuando a veces nos recibía la enfermera, o nos recibía el de mantenimiento, y eso que era una gran industria manufacturera, nos recibía el que sea. Empezamos a pedir las obligaciones ambientales, pues ya se forman más los ingenieros ambientales. Ya hay un punto en que dice, ahora nos reciben hasta 2, 3 ingenieros ambientales y sus ayudantes. Dice, cuando hace 7 años nos recibía el que sea. Entonces, en el sector manufacturero, esa parte la tenemos. Pero tenemos otros tipos de actividades económicas que no tienen, todavía falta un poco más de formación. ¿Por qué? Porque normalmente meten al ingeniero ambiental, bueno, muchas veces lo consideran para empezar un gasto. Ingeniero ambiental no es un gasto, lo que él hace me lo puede hacer el de mantenimiento, me lo puede hacer el de recursos humanos, me lo puede hacer el que sea, menos un ingeniero ambiental.
a ellos no los consideran en actividades como comerciales, de servicios. Aquí en Chihuahua ha pasado eso, como que no tienen esa perspectiva en sí la cultura, pero yo siempre pongo ejemplo allá en Veracruz, en un supermercado, una cadena de supermercados muy grande, estaba su área ambiental. ¿Por qué? Porque saben todas las obligaciones ambientales que las obras y actividades que establece la ley deben de regularizarse. Entonces, ahí con ellos, digo, sí hay áreas importantes, los ingenieros, sobre todo en la industria manufacturera, sí se han venido cada vez formando más, y la verdad, mis respetos, hay gente que sabe demasiado, bastante, pero tenemos otras áreas económicas que todavía les falta ahí un poquito ir puliendo más. Necesitamos cada vez más ir perfeccionando, si no, no vamos a lograr nada de objetivos 2030, no se va a lograr nada. ¿Y esta profesionalización la observas únicamente en las empresas de investidura grande, en los corporativos grandes? ¿Pero qué pasa con el cumplimiento ambiental de las empresas pequeñas, de las pymes? ¿Sí están obligadas también a algún cumplimiento particular? ¿Qué pasa con ese sector? Sí, ese es el gran problema. Precisamente en las pequeñas empresas, lo que te comentaba, no hay alguien especializado, ponen a quien sea, desconocen la ley, no quieren hacer el gasto, porque no es una nómina más, ¿no? Pero lo que usted, digo, la ley es muy clara, la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, dice, toda obra o actividad que cause un desequilibrio, que rebase los límites máximos permisibles, y así, ¿no? En general, debe de dar un estudio a la Secretaría y someterlo para que te aprueben los impactos que generas. Ahí viene todo un listado, y de verdad hay que hospitales, hoteles, funerarias, las que se dedican a la imprenta, restaurantes, es en general, porque si te pones a pensar tú, bueno, pues yo qué hago en mi casa, genero residuos ahora en una actividad. Entonces, estas áreas, la verdad, les falta más, pues, incorporar el elemento ambiental en sus empresas. Es importante. Todas deben de incorporarlo. Dentro de tu currículum se menciona que tuviste o tienes participación en esta iniciativa de Chihuahua Green y que también manejaban por ahí alguna propuesta llamada impuestos ambientales. No sé si quisieras platicarnos al respecto, de qué se trata esto. Muy bien. Sí, mira, hace algunos años conocí yo al encargado en su momento era Chihuahua Green City. Se acercó ahí cuando estaba en gobierno por algunos proyectos que él tenía del tema de simbiosis industrial, de todo el tema de economía circular. Ahí lo conocí con sus iniciativas y me parecieron muy, muy padres. Salgo yo de gobierno y me invita ahí a trabajar unas cuestiones con ellos. Dentro de ellos sale el tema de hacer un estudio. El estudio lo hice, es de impuestos ambientales que podríamos aplicar aquí en el estado de Chihuahua. ¿Y cuál es el trasfondo? Todo el mundo escucha impuestos ambientales y si le hablo a la industria de que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Sí, más y más. Eso tiene un trasfondo muy importante. Los impuestos ambientales, ¿por qué surgieron? Punto número uno, porque las empresas no cumplen. En general es poco el cumplimiento ambiental que tienen las empresas. Y número dos, gobierno, ¿qué hace? Paga, nos cobra, y tiene dinero para ecología y no lo utiliza. Entonces hay un cambio ya de concepción y es cuando empiezan a surgir los impuestos ambientales. Ahora, actualmente en el país ya hay estados que aplican los impuestos ambientales. ¿Y cuál fue mi estudio ahí? Es analizar la situación que vive Chihuahua, bueno, a nivel internacional, cómo está el tema del medio ambiente, México y Chihuahua, y ver efectivamente cuáles tipos de impuestos podríamos aplicar. Y yo ahí hago una propuesta, hay que aplicar impuestos en temas de disposición de residuos, de gases de efecto invernadero y el tema del agua, porque de los muchos problemas que tiene el Estado, estos son básicos. Tenemos que hacer que las empresas cumplan. Obviamente, te digo, no es una propuesta popular, a nadie le encanta, pero no nos podemos llegar a la realidad. Ya hay estados que lo están aplicando, pero sí depende mucho de que el gobierno aplique esas tasas a lo que debe de ser. Es una responsabilidad también. Si el gobierno quiere eso, tiene que aplicar las tasas a lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque pasa de que no, pues pagamos el impuesto, por ejemplo, lo del carro que tenemos, ¿no? De las tenencias. Pues se quedó y de ambiental, disculpa, pero no tiene nada. O tiene muy poquito. Ahora que mencionas que
las problemáticas más apremiantes en Chihuahua son el área de los residuos, las emisiones atmosféricas y las aguas residuales. Dividiendo estos tres rubros, desde tu experiencia legal en tanto al agua residual, ¿cómo andamos en Chihuahua? El cumplimiento de las normativas que tienen que ver con descarga de aguas residuales al alcantarillado público, a los bienes nacionales, ¿si se están cumpliendo? ¿Cómo están las empresas en ese sentido? En mi experiencia, bueno, lo que más tengo así de datos es cuando estuve ahí en gobierno, ¿no? Hay unas empresas que sí cumplen, pero gran parte, bueno, hay dos tipos de descarga como sea. La que va a bienes nacionales y la que va al alcantarillado. Hay empresas que descargan a bienes nacionales y no hacen sus estudios o rebasan los límites máximos permisibles. Las que van al alcantarillado, pues tenemos empresas que ahí también rebasan. Incluso hace poco hablando con gente de la Junta, me dicen, tenemos que ir a muestrear porque nos dan unos resultados que no son compatibles con nuestras muestras. Y sí existe incumplimiento. De las veces que nosotros mandábamos, inspeccionábamos las empresas, fue un requerimiento muy constante el pedir el permiso de descarga de aguas residuales. Como autoridad que coadyuva a la Junta de Aguas, de esta secretaría, pide esas autorizaciones. Y yo creo que en el 60% de los casos teníamos que pedir el permiso y no lo contaban con ello. Entonces, ese es un indicador importante de si se está cumpliendo o no. Yo quisiera pensar que a lo mejor ese día se les venció, ¿verdad? Y por eso no lo habían sacado el permiso. Ajá, exactamente. Pero en tema de agua, sí es importante. Y efectivamente lo vemos. Dice un estudio de Conagua que hizo a Chihuahua hace como 5 años, porque ellos sacan sus periodos cada 5 años, según yo. Y dice Chihuahua, de los 67 sitios monitoreados que tengo en el estado de Chihuahua, la mitad están contaminados. Y de esa mitad, los 17 están fuertemente contaminados. Entonces, ¿a dónde hay que voltear a ver? No estoy diciendo que la industria, también la agricultura contamina bastante. Tenemos una cultura de no cuidado hacia el agua. Eso es lo importante. No cuidamos el agua y es las descargas, es que no tenemos agua. Debemos de mejorar las prácticas. Las normas son lo básico. Te dice, hasta aquí puedes contaminar, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pero ya no nos podemos quedar en eso, en un estado que no tenemos agua. Debemos de buscar cómo hacemos para retener esa agua en un circuito que dure lo que más que se pueda, para poder estar reutilizándola o demás, poder descargar en mejores condiciones todavía. ¿Para qué? Para que esa carga que se da a los bienes nacionales, pues vaya lo menos, lo más limpia que se pueda. Tenemos que ya dar ese salto cuántico de mejorar las cosas. En 2021 entró esta nueva ley esta actualización que se le hizo a la norma 01 de descargar aguas residuales en bienes nacionales. ¿Cómo has visto esta transición que ha tenido las empresas para tomar esta ley y ejecutarla? Porque tenían un plazo de 4 años para poderla llevar a cabo hasta creo que en 2027 es cuando termina la ejecución de la misma. Y a inicios de cuando la normativa empezó a verbalizarse, hubo mucha resistencia de la industria, inclusive le llamaban que era una ley antiindustria. Pero entonces, ¿cómo percibes tú el panorama de esta nueva adopción de leyes en tanto las empresas lo puedan absorber? Pues mira, lo que tenemos que recordar, sí es siempre haber gente que va a estar en oposición. Pero otra vez vuelvo a lo del inicio de la práctica. Ya se comentó, para crear una norma oficial mexicana es un proceso largo, tedioso y muy consensuado. Muy consensuado. Incluso en las normas oficiales mexicanas ahí vemos quiénes participaron. Entonces, ya está establecido que se tienen que ajustar los límites máximos permisibles. No es posible que estas normas, que era el 2002, creo yo, hasta si bien mal no recuerdo, la 001 era 2002 o 2010 por ahí, ya hay más contaminantes. Entonces, si las empresas, finalmente, ¿qué hace la empresa? A lo mejor sí, siempre nos pasa a todos, la resistencia. Todos de manera natural debemos de ser resistentes al cambio. Pero ahorita, en general, la industria no, pues tengo que cumplir y lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque también está el látigo, ¿te acuerdas? El látigo y tiene que hacerse cumplir. Porque va sobre un objetivo común, un interés colectivo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Y si percibes una urgencia por parte del gobierno para tratar de actualizar las normas o la legislación
pongo brincando del área del agua a las emisiones. Hay algunas metodologías por ejemplo, de la norma 085, de la 043, que datan de los 70. Entonces, ya hay metodologías más pues nuevas que podrían estarse implementando, pero la norma nos marca de hace ya décadas atrás. Entonces, ¿cómo percibes esta postura que tiene el área gubernamental en tanto la actualización que pudieran llevar a cabo de las normativas en general en el área ambiental? Te voy a ser sincera, ahí sí me van a bloquear medio mundo. Muy poco interés. No hay interés en actualizar las normas. Como tú dices, yo coincido completamente, no es posible que estemos operando con normas que se crearon en los 90, en los 2000. Cada vez esto va avanzando, o sea, el tema de medio ambiente es un organismo vivo que va mutando y va cambiando. Traemos normas que son muy viejas, pero ¿por qué? Porque te digo, la metodología para realizar una norma oficial mexicana, bien establecida y cómo se debe hacer, tiene 3 principios: tiene que ser homogéneas, tiene que ser participativas, y ahorita se me fue el otro, pero te digo, trae la ley, te establece cuáles deben de ser para crear una norma oficial mexicana. Debe tener un consenso. Un consenso, metodologías aprobadas, la investigación, y a qué tarda tiempo. Y es muy caro actualizar una norma, supongo. Yo estuve participando con Semarnat, nosotros hay como la Secretaría para la actualización de la 161, que es sobre los planes de manejo de residuos de manejo especial. Era vía Zoom, y nosotros de Chihuahua y otros, o sea, de todo el país, en una reunión de Zoom, y todo el mundo dando sus buenas prácticas, y uno, ya ves que las nombres es punto 1.1, sobre esto, ¿qué le quieren cambiar? 50 comentarios. Y la Secretaría tiene que estar viendo, bueno, este está en común, este no aplica y tal, y tiene que ir descartando. La verdad, es un proceso muy largo, por eso yo digo que no es tan popular. ¿A quién le da votos actualizar normas oficiales mexicanas? A nadie. ¿Por qué? Porque es tardado, es lento, es tedioso. Muy complicado. Ajá, exactamente, pero yo coincido completamente. Le digo, yo le doy mi voto al que me actualicen las normas oficiales mexicanas, y sobre todo en materia de atmósfera. En materia de atmósfera traemos es muy amplia, y ves acá el humo negro y dices, ¿cómo es posible que esto esté dentro de la norma? Ahí es importante que se actualicen, pero yo veo poco interés. Y para mí es básico, porque normalmente todos, el Poder Legislativo, ¿qué hace? Que es su función, ¿verdad? Hacer la legislación, y luego ya la Secretaría hace el reglamento, pero también la Secretaría se olvida que tiene que ser normas oficiales mexicanas y actualizarlas. Se tienen que actualizar cada 5 años. Se tienen que estar actualizando las normas oficiales mexicanas. Estamos un poquito atrasaditos. Bastante, bastante diría yo, porque no se actualizan. Porque, no, ya lo hicimos, ya ni modo, porque sí fue un proceso de 2 años, puedes tardar 2, 3 años en hacer una norma oficial mexicana. Por lo mismo, no es popular hacerlo, pero si vemos que es así como es el reglamento más técnico que tenemos y es sobre lo que operan muchas industrias, urge una actualización ahí. ¿Qué cambios se esperan en la normativa ambiental mexicana? ¿Ves que hay actualmente alguna tendencia, no sé si en el clima político, legislativo o inclusive industrial, hacia la que veas que se va girando esta tendencia de, bueno, se van a actualizar las normas en materia de agua porque pues el estrés hídrico a nivel nacional está a todo lo que da, y si no entra la regulación del Estado, pues vamos todos a pasar una penuria muy grande? ¿O ves que vaya hacia el área de los residuos? ¿O cuál es el termómetro que tú percibes? Actualmente he visto algunas iniciativas en el Congreso de la Unión, el federal, donde hablan del tema de agua y obviamente el tema de economía circular, el tema de residuos. ¿Cómo reducimos nuestros residuos? ¿Cómo le damos más vida a nuestros insumos? Esa es la tendencia a nivel Latinoamérica, incluso me podría atrever a decir eso, y cambio climático. Sobre eso están apuntando las legislaciones, no precisamente aquí en el estado. Han actualizado la ley de cambio climático, están ahorita que ya en parte del reglamento, ahí viene la ley, ya se publicó la ley de economía circular, falta hacer su reglamento. Esas normatividades es donde va. ¿Por qué? Porque ya otros continentes ya tienen 20 años que empezaron y nosotros vamos un poquito atrasaditos, y necesitamos ponernos a ese alcance. Y tristemente yo lo veo a veces por el tema comercial. Tristemente y a favor, porque digo, bueno, al menos ya Europa te está pidiendo ciertos requisitos que si no los cumples, no invierte en ti. No invierte en ti, no te habla, ahí te quedas arrinconado.
¿Qué lo hicimos por interés, ¿verdad? Hay que hacerlo por interés, pero ni modo. Así es esto. Y tiene entonces, hay que actualizar nuestros índices en temas de cambio climático, el tema de economía circular, ver de qué manera generamos. Yo sí creo que hay que hacer cambios. No van a ser populares muchos, el tema de impuestos ambientales, el tema de que las visitas de inspección, no son temas populares, a lo mejor por eso me gusta a mí lo impopular. Me gusta ese de temas que son decisiones que a nadie les gusta tomar, pero se tienen que hacer. ¿Para qué? Para que haya un cambio. No nos podemos llenar nuestros discursos en de que qué bonito es el medio ambiente, hay que cuidarlo, procurarlo, si no se hacen acciones efectivas para ello. ¿Y cómo piensas que puede prepararse la industria ante estas nuevas regulaciones? ¿Son cambios eminentemente tecnológicos que tienen que implementarse o en el escritorio también tienen que cambiarse alguna metodología de cómo administra su regulación interna en tanto legislación? ¿Cómo se pueden preparar las industrias para este futuro legislativo? Número 1, cumplan con la ley. Para mí es lo básico, no en fin abogada, ¿verdad? Pero es lo básico que tienes que hacer. Si te dice la ley, separa los residuos, clasifícalos, hazlo. No es si gusta o no, es una legislación y hay que aplicarla. Con eso, como te decía, ya se consensó, ya son buenas prácticas que están es un reglamentito, la ley es un reglamento que hay que hacer. Hay que hacerlo. Primero que sería para ellos que cumplan con la ley. Si han estado batallando, pues tienen que empezar a cumplir la ley. Con eso les va a dar bastante avance. ¿Por qué? Porque les da orden. Orden es importante. Sigues la ley, es orden. Ya después sigues con tus buenas prácticas. Afortunadamente, de las industrias, hay muchas industrias que te digo, son multinacionales y traen buenas prácticas. Oye, es que en Chile mi corporativo me está pidiendo que haga este tema con los plásticos de un solo uso y acá en México pues todavía no me lo obligan, pero podemos aplicarlo como buena práctica. Que lo empiecen a hacer. No se necesita descubrir la verdad del hilo negro. Hay muchas buenas prácticas ambientales donde quiera. Tú abres Google y ponle buenas prácticas. ChatGPT. O ChatGPT, lo que sea, exactamente, y ahí vienen. Y hay que ver cómo se hace. Y por eso el ingeniero ambiental las busca y ¿qué le dice? Lo enamora al gerente de producción, al gerente, al dueño de la empresa, y decir, lo llevamos para acá. Y él tiene que tener la conciencia suficiente, o la sensibilización más bien, para que implementar esos cambios. Si esto no hay esta comunicación, si el ingeniero ambiental no busca esas buenas prácticas, no cumple la ley y no se lo comunica a él, no va a pasar nada. Se va a quedar así como en este lugar, en este cuartito, aquí se queda. Se tiene que trascender esa información porque el que dirige es el que toma la decisión y ya él mueve los recursos para que, financiero, necesitamos comprar unos contenedores de cierto color ahora para separar. Oye, el de recursos humanos, ¿sabes qué? Capacítame al ingeniero ambiental. ¿Por qué? Porque él quiere saber, ya ven cómo lo podemos separar los residuos porque nos conviene. Es todo también un ecosistema que se hace ahí para el cumplimiento ambiental. Pero básico, cumpla con la ley. Para empezar, empieza a cumplir con la ley y luego ya platicamos de todo lo que quieras. Y es importante lo que mencionamos porque la industria es fundamental en este manejo colectivo pues, de la contaminación. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos de a pie? Yo no tengo mucho conocimiento de cuáles son las normativas que a mí como civil me aplicarían, por ejemplo, en el manejo de los residuos de mi casa. Yo nada más meto todo en una bolsa, que no lo hago si separo, pero en el hipotético caso de que fuese menos consciente y lo metiera todo en una bolsa y lo saco para que la basura se lo lleve, no tengo mayor consecuencia de lo que estoy haciendo. ¿Qué tanto nos marca la ley o en dónde puedo yo encontrar cuáles son mis obligaciones como civil? Tienes ahí toda la razón, y qué bueno que tocas este tema, porque normalmente se castiga a la industria, ¿no? Sí. Con ellos andaban tras el látigo, pero espérame, la industria también somos gente que tenemos nuestras casas y que ahí generamos bastante. La ley sí te dice, todos los ciudadanos, la ley ambiental es muy general, no crean que, ay, nomás a la industria, no, ahí dice, todos tenemos que separar, vienen ahí los artículos muy especificados en la ley, pero obviamente pues tenemos tantos marcos regulatorios que nadie les hacemos caso. Ahí yo siento que ha sido también una falla que se ha tenido por mucho tiempo de educación ambiental. Gobierno tiene que hacer eso, ¿por qué? Porque le tiene que decir, oye, ahí en su caso usted también separa, y lo tiene que hacer y sensibilizar. Pero acuérdate que yo soy abogada del diablo. Y eso yo decía, bueno, ¿en qué momento va a llegar a nosotros eso de la sensibilización? En su momento trabajé, no sé qué ha pasado con esa ley, ha de estar ahí en revisión, pero la nueva ley de residuos.
Y le dijimos al municipio, oye, municipio, tú tienes muchas facultades. Tienes que hacer que el ciudadano en su casa se pare. Y si no, tienes que aplicarle una sanción, no a la primera. Ahí poníamos nosotros el supuesto. Que viene así la ley, no sé si ya lo hayan modificado porque pues todo está en revisión, ¿verdad? Pero la propuesta era, vamos a empezar una campaña de sensibilización municipio y tiene que difundir que vamos a empezar a separar. Mínimo orgánicos y inorgánicos. Le dijimos al municipio, como tú gustes separar, pero vas a separar y le vas a decir, ya cuando venga la recolecta, el que está ahí en los camiones va a decir, esta casa no se paró, primer aviso. Ahí se lo dejan pegado en su puertita. Segunda llamada de atención, esta casa no se paró. Tercera llamada de atención, esta casa no se paró y te voy a multar en notarial. Tristemente, te digo, la vida me ha tratado, yo creo que de esa manera, que necesitamos que haya consecuencias. Si no, se sigue siendo de gusto. Y no, la ley no es de gusto, porque nunca vamos entonces a llegar a ningún objetivo jamás. Entonces, tienes que separar y si no te voy a sancionar. Y pero te voy a sensibilizar, te voy a educar, y ya va a haber esa parte. ¿Para qué? Para que la gente empiece a separar. Pero sí hay. Nomás que ahorita, como no existe una consecuencia, sí, claro, pues nada, decimos, no, pues aquí en mi casa nadie me dice nada, no pasa nada. No, sí viene la obligación. Pero quien ejecuta la ley, quien va y supervisa, quien debe de vigilar el cumplimiento de su legislación, no lo hace. Entonces aún no existen las condiciones en el área gubernamental para que esta dinámica civil, gobierno y manejo de los residuos y de la contaminación se pueda dar de manera orgánica. No existen las condiciones. Pues ahorita se están creando. Por ejemplo, el proyecto municipal trae la parte esta ya de separar los residuos, crear una planta de tratamiento. Pero lo ideal, o sea, traen la parte, a lo mejor el final del problema. Ahorita, tal cual en la legislación no viene esto, pero digo, nosotros ahí como Estado trabajamos en esa regulación y tratábamos de definir ya las bases, incluso por periodos. No es lo mismo que lo aplique ahorita Chihuahua a que lo aplique un municipio que será Janos, ¿no? O sea, cada quien de manera paulatina tendrá que ir haciendo los cambios para hacer eso. Sí necesitamos realmente, como en la pandemia, ver el monstruo enfrente tan grande para realmente ser conscientes, o sí necesitamos que la ley a rajatabla esté sobre nosotros. Ay, es que yo soy del segundo caso, la ley a rajatabla, ¿por qué? Por mi experiencia. Si no hay una consecuencia legal de hacer algo, nadie lo va a hacer, porque efectivamente lo ve que alguien más lo haga, es que ese es el problema medioambiental, que no lo vemos propio. Ay, qué triste, qué calor, pero realmente no vemos de, ay, caray, ¿yo qué estoy haciendo para que haya tanto calor? Ay, pues dejo las luces prendidas todo el día en mi casa. Eso genera, hasta la búsqueda de internet, no sé si sí, claro. O sea, genera como 8 segundos de luz, de que estás ahí por cada búsqueda que le pones ahí al buscador en tu celular. Entonces, no vemos eso, no somos conscientes y queremos siempre dejar los problemas al lado. Pero sí, esas iniciativas sociales son básicas. Por ejemplo, a mí, te voy a ser sincera, una vez salió a una campaña de vengan a limpiar la calle y los ríos y todo eso. Y digo, está bien, pero a mí sí me da coraje. Le dije, ¿por qué? O sea, ahí sí yo le echaba mucho la culpa al gobierno. Espérame, o sea, tú tienes una estructura para estar revisando, para estar haciendo. Y el ciudadano, claro, pues se suman porque finalmente vivimos en una comunidad y queremos resolver nuestros problemas. Pero aquí el gobierno nos anda quedando de ver. Tiene que hacer la estructura para poder atender ese tipo de problemáticas que son comunes, no es algo que pasa cada nunca. No, ya esto se volvió una bola de nieve. Vemos un tiradero de residuos en una esquina y la avientan y a las 500 se entera los encargados y luego mandan a limpiar y en lugar de, oye, rápido, vamos viendo, identificando, es que sabes que ni siquiera tienen un contenedor aquí, oye, la ruta de la limpieza pasa por aquí, no, pues no pasa, a eso me refiero yo, o sea, tiene que estar viendo de dónde se le está rompiendo el hilito para poder amarrarlo y hacer ese tipo de actividades y que no quede nomás en esas propuestas de iniciativa social, que yo siento que si no traen un respaldo, no pasa nada. Te voy a poner un ejemplo. Ahí por donde yo vivo, unos vecinos, pues quisieron poner en una rotonda flores y así, ¿no? A adornarla muy bonita. Y tú, no, qué padre. Y bueno, ¿y quién la va a regar? Sí, claro. Para mí fue así la número uno. Qué padre.
lo felicito. Me voy a dar 15 días las flores. Ajá, ¿quién lo va a regar? No, yo. ¿Y si usted se va de vacaciones? Y si usted ya se cansó, pues pregúntame, esas flores efectivamente duraron un mes, vamos a decir, y ya se murieron todas las flores. Eso, por eso yo siento o sea, siempre es bueno la iniciativa social, sí, pero el tema de medio ambiente es social, la iniciativa privada, o sea, las leyes tienen que respaldar esas acciones. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meternos a Google y revisar la ley y a partir de ahí ver cómo entrar o sea, ¿cómo sería nuestro acercamiento hacia el cumplimiento de nosotros como ciudadanos de la legislación? Primero conocerla y después a partir de ahí ver qué se nos ocurre, o la organización civil de la Junta de Vecinos, y ver si ponemos un centro de acopio en la secundaria de mi colonia. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, esta manera organizada o votar por el candidato que proponga más cuestiones medioambientales? O sea, ¿cuál sería como la salida? La verdad es que te pongo a decir, hay que leer la ley, pues no, o sea, todo el mundo dice, no, pues, a mí ponme a leer otra legislación, te la digo, ay, no, muchas gracias. Lo importante sí es capacitarte y ver la manera de obtener la información, de dónde se obtiene la información. Te digo, las iniciativas son excelentes, o sea, no quiero que quede, o sea, que quede claro que no estoy para nada pelear con ellos, sí, pero debe tener un respaldo, ¿verdad? Entonces, pensé que ya se había pausado. Las iniciativas deben de tener un respaldo. Ustedes como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Ahorita ya es más que conocido que hay que separar. No hace falta que ya te metas a la ley. Ya todo, por todos lados, en todo el mundo, ya se sabe que hay que separar. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues separar. Porque ya más o menos nos lo dijeron por la tele, lo importante, en el radio, etcétera. Y hay que ponernos a separar a como puedas. El reclamo siempre es que yo separo, llega el camión de la basura y lo revuelve. Les voy a decir, no es tan cierto. Ellos, de todos modos, llegan y separan. Y a veces hasta incluso lo venden, el residuo, o llega al relleno sanitario y lo que lo hagan por la calidad de la gente que vive ahí. Hay gente que los pepenadores, llamamos pepenadores, pues mándale mínimo los residuos más limpios para que ellos no batallen. O sea, tiene esa calidad humana, de entregar un residuo que ya no vaya sucio. O sea, lo tenemos que hacer sí o sí, separar. Capacitaciones, hay muchos videos en internet de, oye, para hacer buenas prácticas, que si el huerto, que dónde dispongo el aceite de la cocina. Todo eso son prácticas que podemos ir haciendo como ciudadanos. Para poder hacer eso, hay listados oficiales en gobierno, tiene, por ejemplo, que manejan residuos. Pueden entrar al internet de quienes manejan los residuos. Oye, pues llévate mis electrónicos, vamos a hacer juntos como vecinos, te vamos a juntar todos los electrónicos, pero ven por nosotros y llévatelos. Eso es lo que me refiero a la iniciativa, pero pegada con lo que ya existe, con el marco legal que exista, para que pueda transitar de manera más, sin tanto tope, las cuestiones ambientales. De la ley. De nada sirve que la autoridad esté ahí, pero si no manda y revisa. Si no emite un permiso, como dice la ley, de nada sirve. Entonces, tienen que capacitarse también los funcionarios públicos en conocer la ley. Y ese es el problema a veces que tenía yo con los ingenieros, o he tenido de que no, pues, hay la ley. No, espérame, está la ley. Y hay que ver qué dice ahí, y tu reglamento y tu norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque eres autoridad y te lo tienes que saber. Ya después a ver qué inventamos, pero mínimo te tienes que saber la ley tú como autoridad. ¿Para qué? Para poder funcionar. Y te digo, ese es para mí el problema de Chihuahua, el tema de la regulación. Sí tenemos leyes, bueno, la ley de cambio climático de Chihuahua apenas la están actualizando. Cuando yo estuve en gobierno, la verdad era inoperable. Pero tenemos la ley de bienestar animal, falta su reglamento, o sea, necesitamos que haya más este movimiento. ¿Y crees que eso se vea impulsado por la sociedad civil? Pues sí, de hecho, este espacio que ustedes tienen es excelente. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cuándo se habla de medio ambiente? ¿O nunca? En TikTok a veces para alguna cuestión más lúdica. Sí, hashtag salvemos a este por arbolito. Y no, digo, amo los arbolitos, pero hay más cosas.
Entonces, estos espacios que ustedes están generando son vitales porque se genera difusión. A mí me encanta el tema de la difusión. Necesitamos hablar de medio ambiente. Es ya una necesidad que se hable cada vez de medio ambiente porque si no, no va a existir la sensibilización. Y si no existe la sensibilización, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque no me importa. El problema no me importa a mí. Y no, tenemos que hacer que estos medios estén hablando, que haya notas informativas, que haya periodistas ambientales. La verdad es que lo ambiental combina con todo, con todo. En mi maestría yo estuve también con una doctora que estudió la maestría en Derecho Ambiental, o la que estuve yo, porque combina con todo. No receta. Sí, exactamente, no checa a todos. El medio ambiente lo checa a todos, ¿por qué? Porque vivimos en un medio ambiente, en el medio ambiente. Entonces, no podemos cerrarnos a que no, esto no me aplica. A todos nos aplica y todos podemos hacer actividades relacionadas. Es importante que, Chihuahua actualice sus normas, que se hable de medio ambiente. ¿Cómo te podemos encontrar a ti? ¿Trabajas únicamente en el área del derecho ambiental, das capacitación? ¿Cómo ejerces? Yo actualmente estoy en un despacho en ICL, en Integrum Corporación Legal, y de ahí, ¿qué hago? El tema de compliance ambiental, capacitaciones, litigio ambiental, la gestoría de todas las autorizaciones, permisos. Ahí básicamente los que nos dedicamos al medio ambiente vemos que hay una versatilidad, ¿verdad? De áreas que podemos dedicarnos, pero ahí con mucho gusto los podemos atender. Si te buscamos con tu nombre, Marcela Ángel, en redes sociales, ¿podemos encontrarte? Buena pregunta. Fíjate, soy muy mala para eso, pero si gustan por correo, lo podemos revisar. Igual por mis redes sociales, sí. Debemos de vivir una cultura de legalidad. Básico. Es una cultura de legalidad y qué mejor que de la mano del medio ambiente. Porque tenemos que hacer mínimo lo que dice la ley para lograr grandes cambios. Este problema ambiental no es de China, no es de Tombuctú, es de Chihuahua, es tuyo, es mío. Nadie va a venir con su varita mágica a resolver nuestros problemas. Tenemos que ir haciendo acciones para obtener algún resultado. Tuvimos muchas acciones para tener malos resultados como estamos ahorita. Tenemos que ir trabajando nosotros en algo para obtener un buen lugar donde vivir. Y eso se logra mucho a través de una cultura de previsión, de responsabilidad, legalidad. Para mí es básico que la gente entienda que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacernos responsables de nuestro actuar y cómo que exijamos que nos empapemos, que sigan este podcast y que sigan todos los podcasts donde se hable de medio ambiente. Claro. Nadie conocemos todo. Siempre hay un reto, son retos y tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas, pero si no le damos y le buscamos a algo que nos acerque a ese tema, la información va a seguir así y vamos a seguir en el mismo lugar. Hay que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Pues te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado venir con nosotros a platicar estos minutos. Son realmente enriquecedores, no únicamente para mí, para el Centro de Calidad Ambiental y para toda la audiencia que nos pueda estar siguiendo en nuestras redes sociales. Sé que a partir de aquí algunas conciencias van a comenzar a sacudirse, algunas otras espinitas ahí que estaban germinando algunas semillas, pero siempre, como tú lo mencionas, es importante el traer a la mesa el tema medioambiental, porque creo fervientemente que no hay otra salida para nuestra supervivencia que el tomar acciones el día de hoy. Y la legislación no solo es una herramienta, sino es la manera, como bien lo dijiste, de hacer que las personas realicen lo que es no solo necesario, sino inminente. Entonces, gracias por este tiempo y pues obviamente invitamos a todos a que le den a la campanita de notificación, que le den like a este podcast y que compartan nuestro contenido con todos sus amigos. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.